Riguroso directo. Estimadas y estimados, buenas tardes a todo el público que nos sigue presencialmente desde el Salón Portalupi, desde nuestra facultad, así como quien también nos sigue en transmisión remoto desde sus casas, oficinas, despachos. Les habla Daniel Barlet, director de Educación Continua de esta facultad, y sin más demora procedemos a dar comienzo a este evento de lanzamiento del libro La culpa grave en el derecho chileno, del profesor de Derecho Civil de esta casa de estudios y buen amigo mío, Álvaro Aguad Sirhan. A continuación, en primera instancia, vamos a dar la palabra a doña Patricia Corona, editora general de Ediciones UC. Por favor, Patricia. Buenas tardes. En nombre de Ediciones UC quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de los que hoy nos acompañan, muy especialmente a quienes presentarán el libro, la profesora Carmen Domínguez, el ex decano Arturo Irarrázaval y por supuesto el autor Álvaro Aguad. Como editora general de Ediciones UC, es una especial alegría estar ahora acá porque este libro que hoy presentamos, La culpa grave en el derecho chileno, es un reflejo de lo que nos propusimos con fuerza hace ya varios años. Decidimos impulsar el catálogo jurídico de la editorial buscando nuevos temas e intentando que reconocidos autores vieran en nosotros una opción preferente para publicar sus obras. Queríamos tener nuevos autores en colecciones potentes, por lo que salimos a conquistar profesionales del área. Nos juntábamos con ellos, conversábamos y les ofrecíamos un sello de calidad, con evaluación experta, con creciente distribución en Chile y el mundo, tanto en formato impreso y digital, con un diseño cuidado y un dato no menor, con pago y a tiempo de sus derechos de autor. Ha sido un camino bonito y sabemos que es continuo, por lo que siempre queda mucho por hacer. Pero creo que de a poco y con trabajo serio nos hemos ido consolidando como una editorial académica de referencia, la que por cierto no es solo jurídica, por lo que debemos elegir con pinzas cada título dentro de un catálogo variado que hay que mantener nutrido también con lo mejor de otras disciplinas. Y en este camino ha sido crucial el soporte de la Facultad de Derecho, de la mano de cada uno de sus decanos, incluido el aquí presente Arturo Irarrázaval, en quien siempre sentimos un apoyo irrestricto hasta el actual decano Gabriel Boxan. En ellos encontramos unos socios estratégicos magníficos, con una comunicación fluida en pos del mismo objetivo, que consiste en publicar la labor académica y de investigación de excelencia de sus profesores. Y aquí, por supuesto, no puedo dejar de mencionar y agradecer el apoyo constante de Carlos Amunate y Magdalena Sandón, quienes entendieron tan bien el valor de esta alianza. Y así, en ellos llegamos a depositar algo crucial, las evaluaciones de un comité editorial experto, que nos da líneas sobre qué títulos van a la vanguardia y deben ser publicados más allá de cualquier consideración económica o comercial. Me pareció importante contarles todo esto, porque de esta manera también pudimos llegar a publicar este libro que hoy nos convoca. Fue el autor quien se interesó en nosotros y la facultad nos apoyó en el proceso de evaluación. Así nos encontramos con un autor paciente que aceptó cada uno de los pasos de postulación porque entendía que todo iba por el bien del libro. Entonces, como hoy del contenido mismo de la culpa grave hablarán los expertos presentes, quise mostrarles desde mi punto de vista editorial la alegría de tener este libro hoy en la mano, ya disponible en librerías. Porque es un texto que salió más que airoso de todo el proceso de selección, gracias al cual puedo hoy afirmar con seguridad y confianza que estamos en presencia de un libro que vale la pena, que será un aporte en la disciplina, que es original e impactará por la relevancia y vigencia del tema. Termino diciendo que la culpa grave en el derecho chileno da valor a lo más profundo de nuestra labor editorial, y es por eso que quiero agradecer al autor, Álvaro Aguad, por haber confiado en Ediciones UC para publicar su libro, que se ha ganado un lugar especial en nuestra querida y coloquialmente llamada Colección Azul. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tus palabras. A continuación, solicitaremos a don Arturo Irarrázaval que nos pueda dirigir unas palabras en presentación de su autor. Don Arturo es abogado por la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho por la New York University y un doctorado en Derecho por la Universidad de Yale.
Además de su dilatada trayectoria profesional, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en el periodo 1990-1996 y asimismo decano de nuestra Facultad de Derecho en el periodo 2003-2010. Es profesor de Derecho Económico y de programas de posgrado en la UC desde el año 1976. Por favor, don Arturo. Me han solicitado que presente el libro de nuestro profesor de Derecho Civil, Álvaro Aguad Sirham. No me referiré a la obra misma, pues nuestra querida profesora y directora del Departamento de Derecho Civil, Carmen Domínguez, lo hará bastante con más propiedad de lo que yo podría hacerlo. Por lo tanto, me voy a referir al autor de la obra, Álvaro Aguad. No se trata en destacar las cualidades que tiene, que son muchas, sino destacarlo dentro de la categoría de los profesores jóvenes en nuestra querida Facultad de Derecho UC. Él ya se proyecta como un gran profesor de Derecho Civil y además en arbitraje y litigación oral. La primera pregunta que nos debiéramos hacer es cuál será el aporte real de Álvaro en un departamento de Derecho Civil con tantos buenos profesores. La respuesta es que Álvaro se proyecta especialmente bien dentro de la generación de los profesores jóvenes de la facultad. Esta generación ya tiene un tremendo impacto positivo en la facultad y de seguro lo hará cada vez más en el futuro. Les debo confesar que cuando asumí como decano, la primera preocupación fue analizar por qué teníamos pocos profesores jóvenes, pocas mujeres docentes y pocos investigadores. La misma Carmen Domínguez me recordaba hace poco tiempo lo vacío que estaba el tercer piso del antiguo edificio donde estaban los profesores con dedicación. Averigué un poco más y supe que había varios profesores de la facultad que estaban haciendo sus doctorados en grandes universidades europeas y que habían sido abandonados por la universidad por falta del envío de informes periódicos que exigía en aquel entonces la vicerrectoría académica. Después de arduas peleas con los burócratas de las becas, obtuvimos que esos doctorandos volviesen al país después de finalizar sus estudios. Hoy día no son solamente grandes investigadores, sino que además eximios profesores. Sin embargo, eso no fue todo, sino que salimos a solicitar a varios profesores que se habían ido a la facultad por distintas razones para que volvieran a su casa mater. Asimismo, nos pusimos en campaña para convencer a alumnos brillantes, como Álvaro, de que se incorporasen a la facultad. Felizmente, mis sucesores en el decanato han seguido con las mismas políticas y hoy día tenemos que la media de edad del profesorado de Derecho UC ha bajado en forma muy significativa y que prácticamente no hay área de la facultad donde los profesores jóvenes no estén. En materia de investigación, la facultad ha tenido un notable desarrollo. Hoy en día uno entra a la facultad y se encuentra con un fichero ahí en el primer piso, grande, lleno de las últimas publicaciones de nuestros profesores. Creo que esa muestra es un orgullo para la facultad. Y ahí, por cierto, se incorpora la obra de Álvaro. No ha sido fácil el desarrollo de las investigaciones en nuestra facultad. Se partió de casi su inexistencia y había que mejorarlo teniendo un buen equipo de investigadores. Sin embargo, progresivamente vimos a muchos profesores incorporarse en este desafío a pesar de los escasos incentivos para hacerlo. Hoy en día vemos obras como la de Álvaro analizando temas muy relevantes en el derecho civil. El autor supo estudiar un tema desde numerosas
interesante perspectiva, utilizando una infinidad de fuentes nacionales y extranjeras. En materia de extensión y de aporte a la sociedad, la facultad también partió de un nivel paupérrimo. La facultad estaba prácticamente ausente de hacer un aporte efectivo a la sociedad. Comenzamos de a poco, con escasos recursos, y hoy en día nos hemos convertido en la Facultad de Derecho de Chile, con mayor presencia en el debate jurídico. Lo anterior se ejemplifica en el aporte que hemos hecho en relación con la reforma de la Constitución o la nueva Constitución, como se quiere llamarle. Durante muchos meses tuvimos un gran aporte de nuestros constitucionalistas abocados al tema, escribiendo y publicando sobre el tema y participando en una infinidad de debates públicos. En el caso de Álvaro, esta opción se ve reflejada en su activa participación en materia de arbitraje, tanto interno como internacional. Un último elemento que me gustaría mencionar es el hecho que Álvaro se haya incorporado a lo que denominamos la gran familia de Derecho C. Queremos que todos nuestros profesores y también nuestros alumnos y administrativos se sientan parte de este gran proyecto. El edificio de Derecho, que parecía un sueño, se hizo realidad gracias a la generosidad impresionante de profesores, exalumnos, empresas, estudios de abogados y también de los propios administrativos y alumnos de la facultad. No podría terminar estas palabras sin detenerme en la dedicatoria del autor del libro que presentamos. Comillas. A mi madre Sandra por compartirme la pasión por el derecho y a mi padre Carlos por enseñarme a nunca olvidar el sentido del humor. Que Dios los bendiga. Gracias, don Arturo, por sus bonitas y emotivas palabras. A continuación, cedemos la palabra a la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, quien es abogada por la Universidad de Concepción, tiene un magíster y un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es autora de multiplicidad de publicaciones sobre derecho civil. Es asimismo profesora titular de nuestra facultad, miembro del claustro académico y directora del Departamento de Derecho Privado. Por favor, Carmen. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias en primer lugar al profesor Aguad por invitarme a participar en esta presentación. Es una alegría compartir con todos quienes están en esta testera este acto y por supuesto con nuestro querido Arturo Irarrázaval, que siempre es una alegría y un honor. Y como siempre parto en la presentación de un libro, lo hice la semana pasada, llevamos en realidad ya no diría solo una fiesta académica, hay siempre la presentación de un libro, sino que tendríamos que decir que llevamos casi un carnaval en nuestro departamento, puesto que el lunes pasado presentamos otro libro y la semana anterior se había presentado otro libro de otro profesor de nuestro departamento, así que llevamos 3 semanas consecutivas de presentaciones de libros de profesores de nuestro departamento, lo cual obviamente es para todos nosotros un motivo inmenso de satisfacción, ¿no? Y cada una de estas presentaciones, y por supuesto esta, es siempre un motivo de alegría, y siempre parto así, porque para quienes nos dedicamos a la vida académica y en particular a la investigación, sabemos que lo que un libro significa. En este caso es una monografía que por lo demás está perfectamente editada, muy cuidada su edición y hay que celebrar a la editorial, muy linda, aquí se los estoy mostrando. Obviamente no solo esto, para nosotros sabemos que aquí hay en definitiva un aporte, el intento de hacer un aporte riguroso a una disciplina como la nuestra, que es el derecho civil, que no es fácil hacer aportes originales, nuestra disciplina es longeva, tiene cultores, ¿no es cierto?, en este tema fuera de Chile y dentro de Chile.
pero por supuesto, ¿no es cierto?, el esfuerzo de animarse a volver a tomar un tema tan importante como esto es, por cierto, una alegría, ¿no? Es alegría el ver la productividad, ¿no es cierto?, de nuestros profesores y en particular la del profesor Aguad. Este es además un trabajo original. Es cierto que hay un trabajo anterior del profesor Cristian Banfi sobre este tema, pero de todas maneras es un tema insuficientemente estudiado y por lo tanto es evidentemente un aporte el que un profesor como el profesor Álvaro Aguad haya querido incursionar en él, ¿no? Y obviamente el tema de por sí, la culpa grave en el derecho chileno, casi no merecería, por lo menos frente a los civilistas, ninguna palabra para resaltar la importancia. Pero como aquí no hay solo civilistas, tengo que dedicarle un minuto a decir la importancia de la culpa grave como uno de los factores de atribución y obviamente, por tanto, como uno de los requisitos de la responsabilidad civil subjetiva y por lo tanto es un tema de indiscutible importancia, habida cuenta además del desarrollo y la expansión que la responsabilidad civil está teniendo no solo en Chile, sino por doquier, ¿no? Para abordar el tema, el profesor Aguad elige, ¿no es cierto?, sistematizar el libro en torno a 5 parágrafos. Y resalto esto porque eso ya es una sistematización original, porque no adopta la clásica división en títulos o en capítulos, sino que opta, ¿no es cierto?, por esta ¿no es cierto?, sistematización, que podría ser un poco más una sistematización quizás germana del common law. Habrá que ver que el autor, ¿no es cierto?, nos explique, porque no es tan propia, ¿no?, de la familia romano-germánica, pero probablemente hay ahí también la pretensión de hacer algo quizás, ¿no es cierto?, más claro o más expreso en su pretensión, ¿no es cierto?, de análisis. De hecho, los títulos que él pone a cada uno de estos parágrafos son inmensamente demostrativos y anuncian perfectamente lo que se va a desarrollar en cada uno de ellos, ¿no? En el primero, el autor parte por hacer su planteamiento inicial, que es en realidad la hipótesis de trabajo de su investigación, y es que él defiende la independencia de la culpa grave frente al dolo. No en el sentido de que no deba equipararse civilmente, porque obviamente Álvaro no puede ir más allá de lo que el legislador ha dispuesto, ¿no? Sabemos que algunos civilistas han hecho lo que han querido con algunas reglas del código y está de moda hacerlo por algunos, ¿no?, que transformaron, no voy a explayarme más, pero por supuesto a mí me parece que si a alguien no le gusta la letra del código, lo que tiene que hacer es abogar porque se presente un proyecto de ley y jugársela en el Congreso, pero no reescribir el código a partir de interpretaciones, ¿no es cierto?, colgadas del ingenio del que las pretende. Desde luego que no es eso lo que el profesor Aguad quiere plantear, sino que lo que quiere plantear es que la, ¿no es cierto?, asimilación no puede llevar a confundir conceptualmente ambas nociones, porque esa confusión conceptual acarrea numerosas consecuencias prácticas que él se propone demostrar. En el segundo parágrafo se refieren los fundamentos legales del derecho chileno, todas las normas que recogen la culpa grave, no solo en el ámbito civil, sino en el ámbito sanitario, en el ámbito penal, entre otros, para mostrar que este es un estándar profusamente empleado por la legislación chilena. En el tercer parágrafo, que se denomina aportes doctrinales, se hace una presentación de las lecturas nacionales y algunas, ¿no es cierto?, extranjeras, dadas a este elemento. Y quiero resaltar que lo hace el autor con una claridad y quizás enseñándonos también a otros de cómo hacerlo de repente más gráfico, y nos introduce, por ejemplo, gráficos, les estoy mostrando para que el lector pueda entender. Por ejemplo, estos gráficos tienen por objeto mostrarnos en definitiva cuáles son los grados o de alguna manera los ámbitos de graduación de la culpa
yendo desde el caso fortuito hasta el dolo, ¿no? Y mostrando que podría pensarse que en el ámbito de la imputación subjetiva civil en Chile, señala, existe un espectro que comienza en el dolo y concluye en el caso fortuito, pasando por la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, ¿no? Entonces, de alguna manera muestra también gráficamente cómo sería este espectro, por lo tanto, de valoración de la conducta, ¿no? Y en el cuarto parágrafo, él presenta varios casos judiciales ilustrativos, va a mostrar jurisprudencia en que nuestros tribunales han hecho aplicación de y han aplicado, ¿no es cierto?, la culpa grave, mostrando también las diferencias o de alguna manera la lectura que la jurisprudencia ha hecho. Y por último, en el quinto parágrafo refiere sus conclusiones. Como siempre digo, no voy a contar nada de las conclusiones porque obviamente el objetivo de la presentación es que lean el libro, no que yo les cuente el final. Entonces, a comprar el libro, yo les estoy presentando el problema, cómo el autor quiere abordar el problema, pero ahora quiero leerlo para entender cómo lo de alguna manera resuelve, ¿no? De esta manera, lo que él quiere ir mostrando es de alguna manera cómo ha sido toda la comprensión tradicional de este factor de atribución hasta, ¿no es cierto?, llegar a esta como lectura renovada de la llamada imputación subjetiva civil a través de este estándar. Y tratando, por lo tanto, de resaltar que esta evolución o que de alguna manera la aplicación, ¿no es cierto?, de este factor de atribución no puede olvidar que es necesario precisar y delimitar su contorno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente bien sabemos que la lectura que le demos al factor de atribución culpa grave tiene incidencia en muchas materias, ¿no? Tiene incidencia desde luego en primer lugar en la asimilación que el Código hace de la culpa, ¿no es cierto?, grave al dolo, y por lo tanto tiene una importancia desde el punto de vista de la extensión del deber de indemnizar, porque bien sabemos, ¿no?, como voy a volver, que el Código distingue la extensión del deber de indemnizar en función de la conducta habida en el deudor, ¿no? También, ¿no es cierto?, reseña la importancia entonces de distinguir ¿no es cierto?, la noción de culpa grave respecto de la cláusula de exoneración de responsabilidad por la regla que prohíbe la condonación del dolo futuro. De alguna manera, entonces, las preguntas que intenta contestar son si se justifica incluir en la legislación una categoría de culpa calificada distinta de la culpa leve, que es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque por más que esté en el código, con la experiencia comparada, teniendo presente que hoy en día la mayor parte de los sistemas de nuestra familia no admite la graduación de la culpa. ¿Es el estándar razonable en ciertos contratos? ¿Cuándo se configuran los hechos una culpa grave? ¿Y qué significa asimilarla al dolo? Ahora, obviamente, numerosos comentarios me merecen el fondo la obra, y yo solo quiero apuntar algunos solamente para ponerlos sobre la mesa. No, obviamente es lo que acabo de decir, el valor de la culpa grave en el derecho comparado, porque obviamente uno podría preguntarse desde que va a entrar al estudio sistemático profundo de este elemento, es si tiene sentido seguir recepcionando la teoría tripoteta de la culpa, que por lo demás, recordemos, fue una de las originalidades de don Andrés Bello, que va a recepcionar esta teoría de Pottier, porque muchos otros sistemas la van a descartar entregándole más bien al juez un poder de moderación. Y en realidad, en aquellos países que la admitieron, en los hechos, lo que ha ido pasando también es que la regla ha sido morigerada. Entonces, una primera pregunta es obviamente preguntarnos si se justifica. Y una segunda cuestión es la que tiene que ver con su impacto. Y sobre eso quiero referirme porque la comprensión que nosotros tengamos de la culpa grave y en particular de su asimilación al dolo incide en dos grandes materias donde
tenemos un gran debate en el derecho comparado y en la otra hemos tenido una evolución. Me refiero por una parte a la regla que restringe, ¿no?, que de alguna manera determina la extensión del deber de indemnizar. Para los que no son abogados, la extensión del deber de indemnizar es como el bolsillo, ¿no es cierto?, el saco de los perjuicios que el acreedor puede demandar en una demanda de responsabilidad contractual a un deudor, ¿no es cierto?, que ha incumplido con el contrato. Y ese saco, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro código, en la regla del artículo 1558, está, ¿no es cierto?, subordinada a cuál fue la conducta habida por el deudor, ¿no? Si esa conducta fue dolosa, el código establece que ese deudor debe responder de todos los perjuicios que sean causa, ¿no es cierto?, directa del incumplimiento, es decir, de los perjuicios que llamamos directos técnicamente. En cambio, que si la conducta fue solo culpable, esos perjuicios, esa bolsa es más estricta, porque no solo, ¿no es cierto?, tienen que ser perjuicios directos, sino también perjuicios previstos o que debieron haber sido previstos. Esta distinción en la que incide este elemento ha sido considerada por autores, por grandes especialistas como por ejemplo el profesor Monateri, por grandes comparatistas como Monateri, como el punctum crucis de toda la distinción entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Bien sabemos, ¿no es cierto?, que por una interpretación del Código Civil, Lefebvre va a plantear, ¿no es cierto?, en 1825, que el Código Civil francés contendría dos regímenes resarcitorios, el contractual y extracontractual. Después vendrá, Saint-Olet, perdón, va a proponer, después Lefebvre va a venir a discutir eso y sostener que en realidad hay un solo régimen de responsabilidad, planteando la tesis monista, pero sabemos que en la práctica todos los sistemas de la familia romano-germánica aceptaron esta comprensión de la responsabilidad en dos sedes, ¿no?, en dos ámbitos, la contractual y extracontractual. La mayor parte de los sistemas más desarrollados en materia de responsabilidad en el mundo, y me refiero fundamentalmente a los europeos, han todos efectuado una revisión a esa distinción. Y buena parte de esas diferencias o la ley o la jurisprudencia se las llevó, ¿no? Y nosotros somos curiosamente uno de los países más reacios a hacer esa revisión. Prácticamente no hemos hecho ninguna, como no sea haber aceptado el daño moral en materia contractual, ¿no? Y lo cual obviamente llama la atención. Y dentro, ¿no es cierto?, de las razones, o sea, de las causas de esa distinción que han sido más discutidas, tiene que ver con la de la previsibilidad, con esta diferencia en la extensión del deber indemnizar según la conducta habida, porque, como yo les decía, la mayor parte de los autores considera que esa es en realidad la gran diferencia que existiría entre los dos regímenes, porque el otro serían los plazos de prescripción, pero los plazos de prescripción simplemente pueden ser modificados por el legislador, es una cuestión de política legislativa. En cambio aquí, la razón de haber distinguido es antigua, ¿no? Viene del derecho romano, ¿no es cierto?, justiniano, va a pasar a Dumoulin, después a Dumas, después a Potier, y así llega al código, y tiene por objeto de alguna manera marcar, ¿no es cierto?, esta diferencia según la conducta, que por lo demás también la tiene el common law a partir del caso de Hadley versus Baxendale desde 1854. Pero algo interesante, y es en eso que creo que conecta este tema y que nos hace, ¿no es cierto?, volver al debate, es que se ha cuestionado mucho, ¿no es cierto?, esta diferencia que establece entre nosotros el artículo 1558, porque la exigencia de previsibilidad en los daños, ¿no es cierto?, haría que la responsabilidad extracontractual es más extensa que la contractual. Segundo, que el principio de reparación integral de los perjuicios solo recibiría una recepción total, absoluta, en materia extracontractual, pero no en materia contractual. Y por último, que la indemnización, por tanto, no se fijaría siempre, y ahí habría una gran diferencia entre materia extracontractual y contractual, y es que en materia contractual ¿no es cierto?, la indemnización no solo se fija por la magnitud del daño, sino que se fija por el comportamiento, por la conducta vía,
por el deudor, lo cual supone que en materia contractual sí habría una recepción de la función punitiva, que en cambio en materia contractual, extracontractual, en general la hemos descartado, no como sistema. Y lo interesante es que este cuestionamiento a esta distinción, precisamente en muchos países, en los países que no recepcionaron la culpa grave como nosotros, que no recepcionaron la teoría tripartita, esa asimilación la ha tenido que hacer la jurisprudencia. Y por lo tanto eso nos revela que la asimilación que hace el código históricamente sí tiene un sentido. Y es que en el fondo, ¿no es cierto?, una manera de morigerar esa diferencia que parece por distintas razones, no tengo tiempo para desarrollarla, injusta, es en realidad, puede ser morigerada por una parte por la ampliación del concepto de dolo para precisamente incorporar en ella aquellas conductas constitutivas de culpa grave, lo que para nosotros puede resultar curioso porque nosotros tenemos la asimilación, ¿no es cierto?, de entrada en el código, pero en otros países esa asimilación no es legal y por lo tanto la ha llegado a hacer la jurisprudencia, por ejemplo, como en el derecho francés o español, precisamente para, en definitiva, lograr, ¿no es cierto?, incorporar el mayor ámbito de conductas al dolo y de esa manera disminuir, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esta distinción. Y lo segundo es que también, ¿no es cierto?, en materia de principio de reparación integral del daño, que es, ¿no es cierto?, considerado el principio rector de la reparación, en aquellos países que no tenían esta regla, a la larga, en el tiempo, también se ha llegado a hacer la misma interpretación. Por ejemplo, para dejar fuera, nosotros sabemos que el principio de reparación integral no es una regla de rango constitucional, legal, y por lo tanto cabrían limitaciones, cabrían, ¿no es cierto?, excepciones, el legislador puede introducirla, y una de esas legislaciones está desde entrada al código, que es la que permite a las partes poder introducir cláusulas de alguna manera modificatorias de la responsabilidad civil. Y esas cláusulas, sin embargo, en aquellos países que no tienen la asimilación como nosotros en el código, sin embargo, se ha llegado a establecer jurisprudencialmente para poder impedir las cláusulas limitativas o exoneratorias cuando se trate de culpa grave, ¿no?, para asimilarlas al dolo. Entonces, en los hechos, y eso es interesante, si bien es cierto uno podría discutir, ¿no?, quizás la pertinencia de seguir manteniendo la teoría tripartita, lo que vemos en la práctica es que en muchos sistemas, ¿no es cierto?, se ha llegado a la misma conclusión por efecto quizá de la necesidad de cuestionar, ¿no es cierto?, algunas de las diferencias tradicionales. Termino con esto, ¿no es cierto?, señalando que celebro, por supuesto, esta obra. Creo que el profesor Aguad hace un esfuerzo por incorporar elementos novedosos en un tema que obviamente es importante, relevante y además entretenido, ¿no? Porque no se trata solo de que sea denso, no quiero dejarlos por la idea de que es algo, ¿no es cierto?, ininteligible, sino que a través de los ejemplos jurisprudenciales también que pone, lo hace tremendamente comprensible. Así que solo felicitarlo y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Domínguez, por sus palabras. Finalmente, le damos la palabra al autor del libro, el profesor Álvaro Aguad. Muchas gracias, Daniel, por todo tu apoyo en este evento. Voy a ser breve para no alargar esta ceremonia. Quisiera comenzar agradeciéndole a mi familia por su apoyo, el cariño incondicional de toda una vida para lograr distintos proyectos, entre ellos hacer un libro que intenta hacer un aporte a la profesión que uno eligió. Así es muy difícil, digamos, que a uno le vaya mal, porque con ese apoyo yo creo que cualquiera la hace. Como anticipaba el profesor Irarrázaval, este libro está dedicado a mis papás. Gracias a Dios tengo la suerte de tenerlos aquí presentes, así que me gustaría para ellos una dedicación del libro no solo en el papel, que es lo usual, sino que en vivo y en directo. Y le pido a los asistentes si le podemos dar un aplauso.
También me gustaría agradecerle especialmente a Macarena, mi mujer, por su paciencia cada vez que me ponía a investigar un poquito más o a redactar un párrafo más de este u otro trabajo. Fue muy terapéutico, obviamente, para mí durante la pandemia, pero también siempre sentí su apoyo y siendo que Macarena no es abogado, hace algo mucho más importante, ella es profesora de educación básica. En más de una ocasión nos sentamos a conversar de los ejemplos que están contenidos aquí en el libro y me sentí también muy apoyado en eso. Y Macarena de paso hizo como una especie de diplomado en responsabilidad civil después de tantas conversaciones. Aprovecho de agradecerle a mi oficina, mi equipo de trabajo que está aquí, especialmente a Óscar Contreras, que no solo fue mi profesor de Derecho Civil, sino que además hoy día somos socios, ya llevamos más de una década trabajando juntos en un sinnúmero de casos judiciales, muchos de los cuales han servido para las reflexiones que están contenidas en este libro. Recuerdo eso para agradecerle a la profesora Carmen Domínguez, directora de nuestro departamento, por todo su apoyo para lanzar este proyecto académico y por sus palabras y sus comentarios hoy día que aprecio profundamente. A Ediciones UC, en la persona de Patricia hoy día, muchas gracias por la confianza en el tema del libro, por el empuje para que tuviéramos un lanzamiento exitoso. Y por cierto, al profesor Arturo Irarrázaval, que también ha sido un pilar fundamental en muchos pasos de mi carrera. Y les voy a dar un ejemplo. No solo fue el decano en la época en que yo estudié aquí en la facultad, y también me enseñó Derecho Económico un año completo, sino que además fue él, junto con Óscar, quienes en su minuto me recomendaron para postular a las becas académicas, para postular a mi posgrado en Estados Unidos. Así que me siento particularmente honrado de su presencia y de sus palabras hoy día. Este lanzamiento también ha sido muy simbólico para mí porque me ha permitido rodearme o reconectar con muchos profesores que me formaron aquí en la facultad. Algunos ya no están, como el profesor Enrique Curi, que me enseñó Derecho Penal, el profesor Juan Arap, que me enseñó Derecho Procesal, pero sí he podido volver a conversar con algunos grandes maestros, como Enrique López, de quien fui ayudante de Historia del Derecho muchos años, Mario Correa, profesor de Derecho Romano, que me dijo que se nos suma al cóctel después, el profesor Jaime Castillo, mi profesor de práctica profesional, en fin, una serie de grandes maestros que están por aquí también y saben muy bien quiénes son, hoy día somos colegas. Y no quisiera dejar de mencionar también al profesor Raúl Lecaro Segers, que lamentablemente no pudo estar en persona, pero fue él quien tuvo la gentileza de aceptar nuestra postulación con José Antonio Vial, mi partner de clase, hace ya casi 10 años, por ahí por el año 2013, cuando entramos como profesores. Y por último, dos notas muy breves sobre esta publicación. Obviamente este libro no es un tratado de derecho, ni mucho menos. Me topé con un tema que me pareció interesante, la naturaleza de la culpa grave, qué consecuencias se siguen de ello. En una línea, como decía la profesora Domínguez, el libro dice que la culpa grave no es dolo, sino que es algo distinto. Bueno, ¿qué cosa? Es un tipo de negligencia. Lo que pasa es que es excepcionalmente tan grosera esa negligencia que nada más la ley asimila sus efectos al dolo. Y ese es todo el libro. Lo que pasa es que me parece que falta todavía claridad en este tema que parece sencillo, y entonces, como bien decía la profesora Domínguez, hay una sistematización. ¿Qué ha dicho la doctrina? ¿Qué han dicho los tribunales en Chile y en el extranjero? Y les advierto que no hay uniformidad. Entonces el libro va tratando de proponer algunas soluciones. Espero con ansia recibir muchas críticas de parte de otros profesionales, otros profesores de Derecho Civil. Yo soy un convencido que cuando a uno le apasiona un tema, siempre tiene que ver sus publicaciones como un borrador de un trabajo que puede ser mucho mejor. Así que espero ahí que hagan Pedre en buen chileno el trabajo para ir profundizando todavía más en este tema en particular. Y bueno, muchas gracias finalmente a todos los que están participando en persona, los que se pudieron conectar por Zoom, familia, mi equipo de cátedra, clientes, amigos también que pudieron venir, y termino invitándolos obviamente a comprar el libro y a un cóctel en la facultad, aquí en la terracita. Daniel me imagino que nos va a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todas las personas que han participado a día de hoy. En nombre de la Facultad de Derecho les agradecemos su presencia, tanto presencial como desde sus casas. Y simplemente, pequeño apunte, que el libro estará a la venta en el mesón de acá afuera, para los que aún no lo hayan comprado, a un precio especial por lanzamiento.
Y queremos invitarlos, como dijo Álvaro, a un cóctel en la terraza al patio de derecho. Pueden bajar por acá y subir por la terraza del casino. Por favor, gracias.